Sofía tenía 18 años y, hasta hacía pocas semanas, vivía en un bullicioso barrio de Sevilla, donde la vida transcurría a 1000 por hora. El instituto, las quedadas con amigos, las fiestas y hasta el tráfico caótico formaban parte de su zona de confort. Pero ahora se encontraba en medio de la nada, en una finca cerca de Ronda, un lugar que parecía detenido en el tiempo. Todo comenzó cuando sus padres decidieron que necesitaban un cambio de aires. Su padre aceptó una oferta de trabajo en un pueblo cercano a la serranía de Ronda, y su madre, enamorada de la idea del campo, aprovechó para cumplir su sueño de vivir en una finca. Para Sofía, eso significaba el fin de todo lo que conocía. Los primeros días fueron un borrón de aburrimiento. La conexión a Internet era tan lenta que las videollamadas con sus amigas se cortaban a cada rato y, poco a poco, los mensajes dejaron de llegar. Su móvil se convirtió en un peso inútil en el bolsillo de sus vaqueros desgastados. Caminaba por los corredores silenciosos de la casa o se sentaba en el porche de madera, mirando los campos que se extendían hasta donde la vista no alcanzaba. En una de esas tardes perezosas, mientras vagaba sin rumbo por el jardín, algo diferente captó su atención en el horizonte. En el prado principal, rodeado por hierbas doradas que bailaban al ritmo del viento, estaba él, un caballo imponente, solitario, bañado por la luz suave del atardecer. Su pelaje castaño brillaba como caramelo al sol, cada movimiento hacía que reluciera, como si estuviera hecho de pura seda. La melena oscura caía en ondas elegantes sobre su cuello musculoso, como una cortina que ocultaba secretos. Era majestuoso, pero había algo más, algo que hizo que Sofía se detuviera y lo mirara por más tiempo del que habría previsto. La manera en que permanecía quieto, la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, los ojos fijos en un punto lejano, transmitían una melancolía profunda, como si llevara un peso invisible. Su cola se movía con desgana, pero sus ojos narraban una historia. Y, de algún modo, Sofía sintió que era una historia que quería conocer. Curiosa, fue a buscar a su padre, que estaba arreglando unas cosas en el establo. ¿Quién es ese?, preguntó, señalando al caballo en el prado. Él levantó la mirada, se limpió las manos en un trapo sucio y respondió: ese es Pegaso, uno de los mejores sementales que hemos tenido, o al menos lo fue. Hizo una pausa, como sopesando las palabras. Es terco, indómito. Nadie consigue acercarse a él sin que se convierta en una tormenta. ¿Qué le pasó?, insistió Sofía, con la curiosidad creciendo en su pecho. Hace unos años, Pegaso era un caballo de competición fuerte, ágil, pero con un temperamento explosivo. Derribó al último jinete que intentó montarlo y el chico se hizo daño. Desde entonces, Pegaso ha estado solo, como si hubiera dejado de confiar en la gente. Su padre volvió a su trabajo, pero esas palabras quedaron clavadas en el alma de Sofía. Dejó de confiar. Ella sabía lo que era eso. Desde que llegaron a la finca, se sentía igual, desplazada, desconectada de todo y de todos. Quizás había reconocido en los ojos de Pegaso una soledad que reflejaba la suya propia. Al día siguiente, sin poder contenerse, decidió intentar acercarse. No sabía nada de caballos, ni mucho menos cómo tratar con uno tan testarudo y temperamental, pero había algo en el que la atraía, como si pudiera entender lo que sentía. Caminó despacio hasta la cerca que delimitaba el prado. Pegaso estaba alejado, pero al notar su presencia levantó la cabeza. Sus ojos la examinaron con cuidado, sin rastro de miedo ni rabia, solo desconfianza. Hola, chico, susurró Sofía, con voz baja, casi como el viento. Él no se movió, pero sus orejas giraron hacia ella. Era un pequeño gesto, pero para Sofía parecía una invitación. Se quedó allí un rato, simplemente mirándolo y dejando que él la mirara a ella. No intentó avanzar ni llamarlo, solo se mantuvo presente, dejando que él decidiera si quería acercarse. Finalmente, Pegaso dio unos pasos lentos hacia ella. Cuando se detuvo a pocos metros, Sofía pudo ver cada detalle de cerca, el brillo de sus ojos, las cicatrices sutiles en su pelaje que hablaban de una vida llena de batallas, y la respiración profunda que delataba una fuerza contenida. Eres todo un campeón, ¿no?, le dijo, sin estar segura de que la entendiera. Él parpadeó despacio, como si estuviera considerando sus palabras. En ese momento, algo cambió. Era como si Pegaso y Sofía hubieran sellado un pacto silencioso. No era solo un caballo en el prado, ni ella una chica aburrida en medio de la nada. De alguna forma, eran iguales,
Dos almas intentando encontrarse en un mundo que parecía no entenderlas. Durante días, la rutina se repitió igual. Tras el desayuno y las pequeñas tareas que su madre le insistía en hacer, Sofía cogía un taburete y se sentaba junto a la cerca del prado, donde Pegaso pasaba las horas. A veces ni levantaba la cabeza para mirarla, otras le lanzaba una mirada curiosa, pero siempre mantenía la distancia. Aún así, ella hablaba, le contaba todo lo que guardaba dentro, cosas que no se atrevía a decirles a sus padres. Echo de menos casa, a mis amigos, confesaba mirando al suelo. Han dejado de mandarme mensajes. Creo que siguen adelante sin mí. Pegaso se quedaba inmóvil, masticando el pasto, pero sus orejas siempre se movían en su dirección, como si escuchara cada palabra. Sé que no debería quejarme, continuaba. Hay gente que daría todo por estar aquí, pero yo me siento invisible, como si no perteneciera a ningún lugar. Él no respondía, claro, pero había algo reconfortante en su silencio. Sofía sentía que podía hablar sin miedo a ser juzgada, como si él comprendiera exactamente lo que estaba pasando. Con el paso de los días, la distancia entre ellos se fue acortando. A poco, Pegaso avanzaba un paso a la vez hasta que casi podía tocarlo. Decidió probar algo nuevo. Al día siguiente llevó una manzana partida por la mitad, como le había sugerido su padre. Aquí, chico, es para ti, dijo, extendiendo la mano con la fruta. Pegaso dudó, sus músculos tensos, como si estuviera listo para echarse atrás. Pero lentamente dio un paso adelante, otro más, y con un movimiento rápido y casi elegante tomó la manzana de su mano. Cuando sus labios suaves rozaron la palma de Sofía, ella sintió una emoción que no podía explicar. Fue un gesto pequeño, pero significaba mucho. Desde ese momento, todo cambió entre ellos. Pegaso empezó a esperarla en la cerca, y ella sabía que no era solo por la manzana o los trozos de zanahoria que le llevaba. Pegaso comenzó a aceptarla, y eso le dio un propósito, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cuando finalmente tocó su cuello por primera vez, se sorprendió con la sensación. Su pelaje estaba caliente bajo sus dedos y su olor era una mezcla de tierra, sol y algo indescriptible, exótico y reconfortante a la vez. Pegaso cerró los ojos por un momento, como si también disfrutara de aquel pequeño gesto de confianza. Las semanas pasaron así. Sofía acudía todos los días, acariciaba a Pegaso, le hablaba de sus miedos y nostalgias, y él escuchaba, siempre atento. Pegaso se convirtió en más que un caballo, era su confidente, su escape de todo lo que parecía ir mal. Un día, mientras le cepillaba la melena, un impulso la dominó. Miró a su padre y, sin pensarlo, le preguntó, «Papá, ¿puedo intentar montarlo?» Él soltó una risita incrédula. «Sofía, sabes que no es de fiar. Pegaso no deja que nadie lo monte desde hace años». «Estás loca, no creo que me haga daño», insistió ella, sintiendo como el corazón le latía fuerte. «Confiamos el uno en el otro, lo sé». Su padre la miró largo rato, como intentando decidir si era ingenua o valiente. Finalmente suspiró, «Está bien, pero con cuidado, Sofía. Es imprevisible». Aquella tarde, con una mezcla de emoción y miedo, llevó a Pegaso al corral. Él estaba inquieto, pisando fuerte y sacudiendo la cabeza, pero Sofía le habló bajito, como hacía siempre, «Tranquilo, chico, somos solo tú y yo aquí. Confía en mí, vale». Apretó la cincha, subió despacio y se preparó para lo peor. Su corazón latía acelerado y cada músculo de su cuerpo estaba tenso. Pero para su sorpresa, Pegaso no se movió. Permaneció quieto, como esperándola. Cuando finalmente le dio la orden de andar, él comenzó a moverse, titubeante pero obediente. El viento golpeaba su rostro y ella sentía la fuerza del animal bajo ella, una fuerza bruta que, en ese momento, estaba bajo control. Era como si algo mágico hubiera ocurrido entre ellos, como si Pegaso hubiera elegido confiar en ella tanto como ella confiaba en él. En ese instante, Sofía sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho. Con cada galope, una ola de energía recorría su cuerpo. Había algo mágico en estar sobre Pegaso, sentir su libertad, su esencia indomable. Cada movimiento suyo era poderoso y fluido, como una danza sincronizada. El sonido de los cascos contra la tierra marcaba un ritmo que borraba sus preocupaciones y tristezas. El viento agitaba su cabello, llevándose consigo todas sus inseguridades. Era imposible no sentirse bien. Con Pegaso se sentía más cercana que nunca a alguien, como no lo había estado con nadie. Sentía el sol calentando su piel,
el aroma fresco de la hierba y la tierra elevándose con el viento, y, Sofía se despertó con los primeros rayos del sol colándose por las rendijas de la antigua ventana de madera. La casa de la finca crujía suavemente con el viento de la mañana, y un aroma a pan recién hecho flotaba desde la cocina. A pesar de la tranquilidad del entorno, un nerviosismo extraño la mantenía en vela. La tensión que había visto en Pegaso la noche anterior no la había abandonado, y algo en su instinto le decía que aquel día no sería como los demás. Se vistió con su ropa habitual, unos vaqueros ajustados que resaltaban sus largas piernas, una camiseta blanca de algodón ligeramente transparente, y unas botas camperas de cuero marrón que crujían al andar. Su melena oscura caía en ondas suaves sobre sus hombros, y llevó una pulsera de plata que su madre le había regalado, con un pequeño colgante en forma de herradura. Aquella pieza nunca la había usado en la ciudad, pero aquí, en el campo, le parecía un amuleto de buena suerte. Bajó al establo con cautela, encontrando a Pegaso inquieto, moviendo la cola de un lado a otro y lanzando miradas nerviosas hacia el bosque cercano. Sus músculos tensos parecían preparados para una huida inminente. Sofía se acercó despacio, extendiendo la mano para acariciar su lomo. El caballo tembló ligeramente bajo sus dedos, pero no intentó escapar. ¿Qué pasa, chico?, susurró ella, intentando calmarlo. No pasa nada, estoy aquí contigo, pero Pegaso no la miró. Su atención estaba fija en la línea de árboles que bordeaba la finca, donde una figura oscura parecía moverse entre las sombras. Sofía frunció el ceño. No había ningún visitante anunciado, y en aquel paraje apartado, cualquier presencia ajena resultaba sospechosa. Decidió seguir el rastro con Pegaso, caminando hacia la zona donde la figura había desaparecido. El aire era fresco y olía a tierra mojada por la lluvia de la noche anterior. A cada paso, sentía como el misterio se espesaba a su alrededor. Cuando llegaron al borde del bosque, encontró huellas recientes en el barro, pisadas humanas, pero no de alguien que conociera. ¿Quién anda ahí?, llamó, con una mezcla de valentía y miedo. No obtuvo respuesta, solo el susurro de las hojas y el lejano canto de un búho. Pegaso se puso nervioso, relinchando bajo la mano de Sofía. Ella decidió regresar, pero justo cuando se dieron la vuelta, un ruido seco resonó entre los árboles. Un ramo de ramas cayó frente a ellos, como si alguien hubiera querido advertirles de su presencia. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Subió rápidamente a Pegaso, que parecía dispuesto a salir disparado a la mínima señal. Mientras galopaban de vuelta a la finca, su mente se llenó de preguntas. ¿Quién se aventuraba tan cerca de la propiedad? ¿Y por qué Pegaso reaccionaba de aquella manera? Al llegar, encontró a su padre en el granero, revisando unas herramientas. «Papá, alguien estuvo en el bosque», dijo apresurada. Pegaso se puso muy nervioso, y encontré huellas frescas. Su padre levantó la vista. «¿Serio? ¿Huellas?» «Aquí, en medio de la nada, es raro. Pero siempre hay alguien curioso o con malas intenciones. Te diré una cosa, Sofía, esta finca tiene historia. No solo es un trozo de tierra para cultivar. Hace años, hubo un incidente que nadie quiere recordar. Algo que algunos todavía creen que está maldito. Sofía sintió que su corazón se aceleraba aún más. La idea de una maldición parecía sacada de un cuento, pero la mirada de su padre era demasiado firme para ignorarla. ¿Qué pasó?, preguntó con voz baja. Dicen que hace décadas desapareció un jinete en el bosque, comenzó a relatar. Nadie volvió a encontrarlo, y desde entonces, algunos vecinos aseguran ver luces extrañas y escuchar relinchos en las noches sin luna. La gente evita esta zona, pero nosotros siempre hemos sido de aquí, y hemos aprendido a respetar los límites. Sofía miró a Pegaso, que ahora parecía tranquilo, pero con un brillo en sus ojos que nunca antes había visto. Era como si aquel caballo sintiera algo que ella no podía comprender del todo. ¿Crees que tenga algo que ver con Pegaso?, preguntó, casi sin querer creerlo. Su padre asintió lentamente. Puede que sí. Él es especial, y quizá por eso se comporta de forma tan extraña cuando siente que algo no está bien. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se preguntaba qué secretos guardaba la finca y qué papel jugaba Pegaso en todo aquello. Mientras la luna iluminaba la habitación, una sombra cruzó el jardín, y un relincho lejano rompió el silencio, como una advertencia. Al amanecer, Sofía tomó una decisión. Iba a descubrir la verdad, sin importar lo que costara. Y en el fondo,
una parte de ella sabía que Pegaso sería la clave para desentrañar aquel misterio. Porque, a veces, las almas más indómitas son las que esconden los secretos más profundos, pero, ¿estaba preparada para enfrentarse a lo que se ocultaba en las sombras del bosque? ¿Y qué pasaría si el pasado decidía no quedarse enterrado? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, oculta tras la niebla del amanecer y el relincho que aún resonaba en su mente. Las primeras luces del alba pintaban de tonos dorados y rosados el cielo sobre la finca de Sofía, que se encontraba en pie mucho antes que el sol. Había decidido que aquella mañana iba a ser diferente. No solo iba a cuidar de Pegaso, sino que también iba a aventurarse más allá de los límites conocidos, adentrándose en el bosque que tantas leyendas escondía. Se había preparado con esmero, unos pantalones vaqueros ajustados, una camisa blanca de lino ligeramente desabrochada en el cuello, y unas botas de cuero gastadas que ya conocían cada rincón de la finca. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta baja que dejaba al descubierto el contorno de su cuello, y llevaba un pañuelo rojo atado en la muñeca, un toque de color que contrastaba con la sobriedad del entorno. Antes de salir, tomó una vieja mochila donde guardó una linterna, un termo con café caliente, y un cuaderno de notas heredado de su abuelo, que había sido un apasionado investigador de las tradiciones locales. Sentía que necesitaba registrar cada detalle, como si la respuesta a aquel misterio estuviera oculta en las palabras que aún no había escrito. Pegaso le esperaba junto a la cerca, inquieto pero dispuesto. Cuando Sofía le acarició el hocico, el caballo emitió un pequeño relincho que parecía un saludo, o tal vez una advertencia. Ella sonrió, a pesar de la tensión que sentía en el estómago. «Vamos, chico», dijo mientras ajustaba la montura. «Hoy descubriremos qué secretos guardas». El bosque los recibió con un susurro de hojas y un aire fresco que contrastaba con el calor de la mañana. La luz del sol se filtraba entre las ramas, dibujando formas caprichosas en la tierra cubierta de musgo y hojas secas. A cada paso, el crujido de las hojas secas bajo las pezuñas de Pegaso resonaba como un eco que parecía despertar a algo dormido. Sofía avanzaba con cautela, observando cada sombra con atención. Pensaba en las historias que su padre le había contado la noche anterior, en el jinete desaparecido, en las luces extrañas y los relinchos en noches sin luna. ¿Serían solo cuentos para asustar o había algo más? De repente, Pegaso se detuvo en seco. Sus orejas se dirigieron hacia un punto del bosque, y sus ojos brillaron con una intensidad inusual. Sofía frunció el ceño y siguió la dirección de su mirada. Allí, entre los árboles, algo se movía lentamente, una figura borrosa entre la niebla matutina. ¿Quién anda ahí?, preguntó ella, tratando de controlar el temblor en la voz. No hubo respuesta, solo el susurro del viento y un leve crujido de ramas. Pegaso empezó a avanzar lentamente hacia la figura, con la cabeza baja y las patas firmes. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza dentro del pecho. El caballo parecía reconocer algo, como si aquel lugar fuera familiar para él. Cuando se acercaron lo suficiente, la figura desapareció entre los árboles, dejando detrás un rastro de hojas pisoteadas. Sofía bajó de Pegaso y siguió el camino a pie, con la linterna en mano a pesar de la claridad del día. El sendero se hacía cada vez más estrecho y oscuro, hasta llegar a un claro donde descansaba una antigua construcción de piedra cubierta por la maleza, una vieja ermita que había sido abandonada hacía décadas. En la entrada, grabado en la piedra, había un símbolo que Sofía reconoció de inmediato, una herradura entrelazada con una estrella de 5 puntas. Su abuelo había mencionado ese símbolo en sus escritos como un amuleto protector contra las malas energías, pero también relacionado con rituales ancestrales de la zona. Mientras inspeccionaba la ermita, un sonido detrás de ella la hizo girar rápidamente. Pegaso estaba inquieto, resoplando y pateando el suelo. Sofía sintió que algo o alguien los observaba desde la espesura del bosque. Se le erizó la piel, y por un momento, creyó ver una sombra escurrirse entre los árboles. «Vamos, chico, no hay nada aquí», intentó tranquilizarlo, aunque su voz sonó vacía incluso para ella misma. Regresaron a la finca con la sensación de que aquel lugar guardaba más secretos de los que imaginaban. Esa noche, mientras anotaba en su cuaderno cada detalle y dibujo del símbolo, Sofía sintió que algo estaba a punto de cambiar. No solo en la finca, sino en ella misma. En la oscuridad del establo, Pegaso emitió un relincho profundo, como si llamara a alguien, o algo, que estaba más cerca de lo que todos creían. El misterio apenas comenzaba. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas de la serranía de Ronda cuando Sofía regresó a la finca después de su exploración en la antigua ermita.
La luz dorada del atardecer teñía el paisaje de tonos cálidos, y el aroma a tomillo silvestre se mezclaba con el fresco aire de la tarde. A pesar de la belleza del entorno, Sofía sentía un peso en el pecho, una inquietud que no le dejaba en paz. Vestía una blusa de lino color marfil, ligeramente entallada, que dejaba entrever la curva de sus hombros, y unos pantalones de tela suave que se ajustaban a sus caderas con naturalidad. Sus botas de cuero estaban algo cubiertas de polvo tras la caminata, y un delicado collar con un pequeño colgante de plata descansaba sobre su clavícula, reflejando la última luz del día. Su cabello, suelto y despeinado por el viento, caía en ondas suaves que rozaban su espalda, confiriéndole un aire de misterio y sensualidad discreta. Al entrar en el establo, encontró a Pegaso inquieto, pateando el suelo y relinchando con fuerza. Sus ojos, normalmente tranquilos, brillaban con una intensidad casi humana. Sofía se acercó con pasos firmes, acariciando el lomo del animal para calmarlo. Tranquilo, amigo, susurró. No estás solo, pero entonces, un ruido proveniente del interior del establo la hizo girar en seco. Un crujido, seguido de un susurro apenas audible. Sofía encendió la linterna y dirigió el haz de luz hacia la oscuridad. Allí, entre las sombras, distinguió una figura que se movía con rapidez, esquivando la luz. ¿Quién anda ahí?, exigió, con la voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. La figura se detuvo y, por un instante, la luz iluminó un rostro juvenil, con ojos tan oscuros como la noche y una sonrisa que parecía esconder secretos. Era un joven con ropa campesina, pero con un porte que denotaba familiaridad con el entorno. No temas, dijo él, con tono calmado. No vengo a hacer daño. Sofía, aunque desconfiada, sintió una extraña conexión con aquel desconocido. ¿Quién eres?, preguntó, sin apartar la linterna. Me llamo Mateo, respondió. Vivo en el pueblo cercano, y he venido porque Pegaso me llamó. Sofía parpadeó, sorprendida. ¿Cómo podía un caballo llamar a alguien? Mateo sonrió de nuevo y se acercó lentamente. Pegaso no es un caballo común, continuó. Es un guardián, y hay cosas en este bosque que necesitan protección. Tú has empezado a entenderlo, y por eso estoy aquí. Sofía sintió que el misterio se hacía más profundo. Las leyendas, la ermita, el símbolo en la piedra. Todo parecía estar conectado. Pero, ¿qué papel jugaba ella en esa historia? De repente, un relincho fuerte resonó en la noche, y Pegaso se tensó, mirando hacia la puerta del establo como si esperara una amenaza invisible. Tenemos que prepararnos, dijo Mateo, con urgencia. Lo que está por venir cambiará todo. Sofía se dio cuenta de que su vida en la finca, que hasta ahora parecía una simple escapada del bullicio de Sevilla, estaba a punto de convertirse en una aventura mucho más grande de lo que jamás imaginó. El caballo imponente, el bosque misterioso y aquel joven enigmático eran solo el comienzo, y mientras las sombras se alargaban, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Estaba realmente lista para descubrir la verdad oculta entre la tierra y el viento de Andalucía? Aquella noche, la finca parecía respirar con un ritmo distinto, como si el viento mismo arrastrara secretos antiguos entre los olivos y los almendros. Sofía no podía despegar los ojos de Pegaso, que permanecía inquieto en el establo, sus ojos brillando con una intensidad que parecía atravesar la oscuridad. La presencia de Mateo había dejado una sensación extraña en el ambiente, una mezcla de misterio y expectación que la joven no lograba comprender del todo. Sofía se vistió con cuidado para enfrentar lo que fuera que el destino le tenía preparado. Eligió un vestido de lino azul marino, ceñido a su cintura y con una abertura lateral que dejaba al descubierto sus piernas torneadas. Sus pies calzaron unas sandalias de cuero, y en su muñeca llevaba la pulsera de plata con la herradura, el amuleto que sentía ahora más necesario que nunca. Su cabello estaba recogido en un moño imperfecto, dejando escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro, dándole un aire de sensualidad contenida y natural. Mateo la esperaba en el umbral de la casa, con una linterna en la mano y una mirada que combinaba confianza y urgencia. No tenemos mucho tiempo, dijo en voz baja. Hay algo en el bosque, algo antiguo y peligroso, que se está despertando. Pegaso y tú sois la clave para detenerlo. Sofía tragó saliva, consciente de que lo que parecía un simple cuento rural se estaba convirtiendo en una realidad palpable y aterradora. Subió a Pegaso sin dudar, sintiendo bajo ella la fuerza y la voluntad indomable del caballo. El animal relinchó suavemente, como si comprendiera la importancia de la misión. Juntos, avanzaron hacia el bosque, con Mateo siguiéndolos a pie.
Las sombras se alargaban y la luna llena comenzaba a elevarse, bañando el paisaje con su luz plateada. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de las hojas y el latido acelerado del corazón de Sofía. Al adentrarse entre los árboles, comenzaron a notar una presencia extraña, una energía que parecía fluir entre las raíces y las ramas, despertando viejas leyendas y temores ancestrales. En el centro del claro, la ermita abandonada brillaba bajo la luz lunar, y Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Aquí es», susurró Mateo. «Aquí se esconde la verdad». De repente, un viento gélido sopló entre los árboles, apagando la linterna y sumiendo la escena en una oscuridad absoluta. Pegaso relinchó con fuerza, y Sofía sintió que algo se acercaba, una sombra que se movía con rapidez y que parecía alimentarse del miedo. Con el corazón desbocado, Sofía recordó las palabras de su padre y el símbolo grabado en la piedra, la herradura y la estrella. Sacó la pulsera de su muñeca y la sostuvo firmemente, como un talismán. «No tienes que tener miedo», dijo con voz firme, más para ella misma que para los demás. «Estamos juntos en esto». Una figura emergió de la oscuridad, una silueta envuelta en una capa negra que flotaba con el viento. Su rostro permanecía oculto, pero sus ojos brillaban con un fuego intenso y antiguo. «Habéis despertado lo que debía permanecer dormido», dijo con voz profunda y resonante. «Ahora, deberéis enfrentar las consecuencias». Sofía sintió que el mundo se detenía por un instante. Pegaso se tensó bajo ella, preparado para la batalla que se avecinaba. La finca, el bosque, su vida entera, estaban a punto de cambiar para siempre, y en aquel instante, mientras la luna llena iluminaba la escena, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿quién era realmente aquella figura? ¿Y qué destino esperaba a Sofía y Pegaso en la oscuridad que se cernía sobre ellos?